Muy bien, y esta noche arrancamos, la inauguramos, la arena informativa en Zona Cero con algo que ocurrió la semana pasada acá en 9 de julio. Distintas personalidades, distintos referentes, distintas palabras autorizadas en temas de acoso en línea, de grooming. Estuvieron en 9 de julio haciendo una jornada informativa con dos charlas, una para docentes, personal docente, que ocurrió en el Colegio San Agustín, y por la tarde en la Escuela Técnica una charla dedicada y abierta a la comunidad. Uno de los visitantes y uno de los disertantes fue Brian Arroyo. ¿Quién es Brian Arroyo? Es nuestro primer invitado y lo saludamos. Brian, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, un gusto poder charlar con vos. Ahora un poco más, con un poquito más de tranquilidad, después de lo que fue la visita de ustedes la semana pasada acá en 9 de julio, que imagino que es parte de un recorrido en el cual ustedes, bueno, realizan casi semanalmente. ¿Es así? Así es. Sí, bueno, primero que nada quiero agradecer al municipio de 9 de julio por la forma en que nos recibieron, por toda la atención que fue hacia el equipo del instituto que estuvimos desde la Cámara de Diputados. Y sí, básicamente estamos no solo recorriendo, digamos, los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, sino que también vamos recorriendo el país. Así que un trabajo arduo con todo el equipo en la materia de prevención, digamos, de grooming. Bueno, vos sos coordinador de programas de seguridad infantil en línea del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la Honorable Cámara de Diputados. ¿Por qué te especializaste en este tipo de delito? Bien, más o menos como para entrar en contexto, yo vengo de haber trabajado ya casi 7 años en lo que fueron en las policías, estuve tanto en Policía Federal como en Policía de la Ciudad, y a lo largo me fui especializando en todo lo que es materia de investigación y análisis digital. Y en conjunto, digamos, de trabajar junto a la ONG Mamá en Línea, quien dirigía Roxana Domínguez, que actualmente es nuestra directora del instituto, y que aprovecho, le mando saludos porque están todos mirando, todo el equipo del instituto, así que esto me Saludos. llevó, digamos, a poder trabajar, sobre todo para hacer la palabra, como bien mencionaste, la palabra autorizada de lo que hace a Mica Ortega, la nena que murió en Bahía Blanca justamente a través del delito de grooming que terminó en un homicidio, y hoy con el equipo del instituto podemos llevar esta palabra en todo el país, en cada rincón, llevando lo que es la ley 27.590 con su nombre, Mica Ortega. Uh-huh. Como bien decís, ese hecho, lamentable por supuesto, sirvió trágicamente para que sea un mojón en todo este tema y que finalmente hoy tengamos esa ley, ¿sí?, que ampara y castiga también, por otro lado, aquellos que, bueno, hagan delitos o acoso en línea, ¿no? Para los jóvenes, los adolescentes. Pero imagino que todo ese fue un camino intenso, porque también imagino que fue sentó precedentes a la hora de investigar este tipo de ilícitos, este tipo de maniobras y de actividades de aquellos que la realizan desde la supuesta, del supuesto anonimato que dan las redes. Sí, a ver, todo lo que es el acoso, digamos, el ciberacoso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, o también llamado grooming, que en términos significa esto de ablandar, ¿no? De tratar de ablandar a un niño, niña, adolescente justamente para cometer un fin sexual, llegar a lo que es el abuso. Todo esto fue una pelea de años, justamente como mencioné a Roxana Domínguez, y también aprovechar para mencionar a Rosa Castro, a Mónica Cid, quienes justamente sufrieron este tipo de delito, y en su momento no teníamos leyes en Argentina que puedan atacar esta parte legal y poder combatir el delito. Bueno, esto llevó todo un trabajo hasta que se pudo sancionar la ley 26.904, que justamente pena el delito de grooming, y a partir de ahí empezó todo este proceso de investigar este tipo de delito. Hoy contamos con esta ley que mencioné de Mica Ortega, que genera un programa nacional de prevención y concientización en esta temática, y se van aunando y aún nos queda muchísimo trabajo. Pero en materia de investigación justamente avanza y avanza la tecnología. Entonces nos encontramos con ese anonimato que va a depender del otro lado los conocimientos técnicos que tenga y demás,
Y de este lado tenemos que también llevar a capacitar tanto a las fuerzas policiales como a los operadores judiciales de las fiscalías y demás de cómo deben actuar, cómo se debe proceder, tratar de llevar unas buenas prácticas para poder tratar de determinar quién está del otro lado de la pantalla, lo cual cada vez se hace mucho más difícil y nos vamos encontrando con distintos desafíos. Pero también sabemos que la víctima es un niño, una niña o un adolescente que puede estar en riesgo. ¿Cuáles son las señales de alerta que el adulto debe tener para estar prevenido y por lo menos empezar a prestar atención a lo que está pasando mientras su hija, su hijo, o quien sea esté ahí frente a la pantalla? Bien, primero que nada, saber que estén en casa, y esto lo podemos ver planteado de lo que sucedió con la pandemia, que de repente todos pasamos a estar encerrados, a estar en casa, a estar de manera virtual, que no están seguros. A ver, si bien el Internet es parte de los derechos y la parte de crecimiento de cualquier niño y adolescente, nosotros como adultos tenemos que aprender a escucharlos, a tratar de entenderlos. Y nos sucedió, ¿no? Cuando estuvimos dando las charlas, que los padres nos decían, sí, yo veo que juegan, veo que me hablan, no sé, de monedas virtuales, y muchas veces no le prestamos atención porque simplemente entendemos que están ahí jugando y que supuestamente no hay un riesgo. Pero del otro lado justamente se aprovechan de eso, de la falta de control por parte de los padres que no entienden. Y bueno, esto es lo que puedo aconsejar, que primero que lo escuchen a los chicos, que traten de jugar con ellos como para comprender el entorno en el que están y empezar a detectar ciertas señales psicofísicas que se puede plantear, como por ejemplo y esto no es puntualmente de grooming, sino que algún niño puede estar atravesando algún tipo de situación y que hay que prestar atención, como ponerse apático, se ponen nerviosos, empiezan a tener falta de sueño, bajan las calificaciones en la escuela, empiezan a hacer un uso masivo de lo que es el teléfono celular. Van a ver que cuando van a la noche a dormir están horas y horas con el teléfono y no quieren soltarlo, se enojan, se ponen violentos. Bueno, todos estos cambios es porque algo está pasando, entonces tenemos que prestar atención, más allá de que pueda ser un delito del tipo de grooming o algún otro delito, pero tenemos que estar atentos para poder cuidarlos. Y a partir de ahí, ¿qué hacer? Si nos encontramos ante una situación en particular, en este caso que sea de grooming, donde ya existe un contacto, lo principal es que se resguarde todas las cosas, lo que se conoce como resguardo de evidencia digital, hacer capturas de todo lo que hablan, de lo que conversan, tratar de no confrontar, porque algo que suele suceder, y acá lo puedo contar como una experiencia también, que mi hermana fue justamente víctima de grooming, y cuando mi hermano me habla, me dice, quiero hablarlo, quiero decirle de todo, y no es así, porque ese agresor puede borrar todas las cuentas, puede borrar toda la información que tiene, y después va a dificultar la parte investigativa, digamos, de parte de la policía o de la fiscalía, donde va a quedar atravesado por esto. Entonces, la idea es que no se confronte, no se hagan pasar por el menor, y con esto vayan y hagan la denuncia inmediatamente. Y acá aclaro por qué inmediato, no importa el horario, las comisarías están las 24 horas, porque ese tiempo que pasa sirve para preservar las cuentas. Entonces, si se preserva y se borra la información, se va a poder contar con eso el día de mañana para poder llevar a cabo todo el proceso que implica tratar de determinar quién está detrás de esa pantalla. Bueno, acá hablabas de esta parte, entraría otro tema que mencionaste al principio, que es la capacitación. Porque la pregunta es, hoy, porque esto puede ocurrir en cualquier parte del país, no solo en una gran ciudad, en una ciudad como la nuestra, como 9 de Julio, o en algún pueblo. ¿Está el personal policial capacitado en todos lados para tomar acción ante un hecho como esto, cuando llega una denuncia de este tipo? No, y justamente por eso es que parte de esta campaña que se está llevando a cabo es ir capacitando a las policías de todas las provincias y tratar de llegar a todos los municipios, a las secretarías de seguridad, porque es como todo, ¿no? Son delitos que van avanzando y como adultos no todos estamos conectados con la tecnología. Bueno, lo mismo sucede con los funcionarios y de a poco van aprendiendo. Son delitos que van mutando y que tratan de ir aprendiendo, y la idea es que siempre se estén capacitando, y yo creo que la mejor prevención, la capacitación y la concientización.
para todos, porque en el momento que le brindamos una charla a un docente, a los padres y demás, pasan a ser agentes de concientización. A partir de ese momento, ese papá, esa mamá o ese docente puede ir y contar a otros adultos qué es este tipo de delito y cómo tener cuidado. Y bueno, lo mismo nos sucede con las fuerzas. El policía que lo preparamos, ese policía va y prepara a otro efectivo y le comenta cómo tiene que hacer y se empiezan a ayudar entre sí. Ya tenemos experiencia, digamos, en las provincias que ha empezado a suceder este tipo de cosas y a nosotros nos pone muy contentos. ¿Hay un mapa de este tipo de delito? Como mapa del delito, no. A ver, esto es un delito transnacional como todo ciberdelito. Va en crecimiento, incluso no tenemos estadísticas totalmente reales porque hay una cifra negra de muchas, y justamente por esta falta de concientización, que no se denuncia este tipo de delito, quizás por miedo, porque no lo quisieron contar, porque lo minimizaron simplemente. Entonces son números que uno no cuenta y el delito ocurrió. Entonces esto va creciendo. Imagínate que el delito de grooming es una antesala a un montón de cosas. Por ejemplo, en lo que va del 2021, el Centro Nacional de Estados Unidos informó que hay 1 millón de niños desaparecidos, pero previamente hay un contacto, y ese Claro. contacto puede ser digital. Bien. Hablamos de trata, cuando no de un asesinato, una muerte. Exactamente, También. como el caso de Mica Ortega, terminó en un Exacto. asesinato. Exacto. Bien, y el otro día teníamos un dato acá que nos contaba justamente Martín Rizo, quien es el representante de ustedes acá en 9 de julio. Nos contaba que, por ejemplo, en esta zona hubo casos, ¿sí? Hubo casos, y lo llamativo era en que era en ámbito rural, donde uno puede decir, quizás no todo hay buena conexión, a diferencia de lo que es en la ciudad cabecera, por ejemplo, o en alguna de las localidades. ¿Hay algún dato sobre esto? ¿Un porqué? A ver, el hecho de que tenga conexión, independientemente de que sea buena o mala la señal, y que tenga la posibilidad de que desde el otro lado los puedan contactar, es suficiente Suficiente. y sí, no se necesita días para hacer esto. Simplemente y hemos visto cómo tienen la capacidad de manipular a los niños en cuestión de incluso horas y llegar a lo que ellos quieren. Y sobre todo si hay mucho desconocimiento. Bien. Contame si, de acuerdo a tu experiencia, has participado de alguna investigación que haya completado el ciclo, ¿no? Haya nacido con la denuncia, haya hecho todo el proceso de investigación y se haya agarrado al responsable. ¿Fuiste parte de algo así? Sí, colaborar con distintas investigaciones a lo largo del tiempo lleva incluso tiempo todo lo que es la investigación, porque es todo un proceso desde abordar primero de saber si realmente el niño o niña adolescente está en un riesgo inminente, si realmente es una emergencia, si el agresor puede estar en otro país, porque ha pasado, también hemos tenido casos de esa situación. Claro. Después de determinar eso, hablar con las empresas, pedirle información, tratar de determinar mediante las direcciones IP quién puede estar del otro lado o a través de los números de teléfono. No siempre, hay veces que los perfiles son con identidades falsas, otras veces que no, pero es todo un proceso que puede ir variando. Incluso se ven las noticias de grandes redes de pedofilia que se terminan desbaratando y que se hacen allanamientos simultáneos en un montón de países. Bien, la legislación a nivel mundial, en otros países, por ejemplo, acá tenemos la ley Micaela. ¿Cómo es la ley que sanciona este tipo de delitos en otros países? Bien, todo lo que es a nivel marco normativo, en este caso acá es la ley 26.904, la que sanciona el delito de grooming particularmente, y cada país tiene su legislación y van variando también las terminologías. Se está luchando también, por ejemplo, con lo que acá le llaman mal pornografía infantil, está sancionado así la ley, y no es pornografía infantil, sino que es material de abuso sexual infantil, porque justamente no es algo que el niño no está consintiendo, por eso no es pornografía. Claro. Entonces, esto va variando en cada país y cada uno tiene distintas reglamentaciones, así que es un marco jurídico nacional el que trabaja este tipo de cosas. Bien, muy bien, Brian. Queríamos charlar con vos
sobre esto y me gustaría que, en base a tu experiencia, a tu especialización, le dejes un mensaje a la comunidad, porque como hemos hablado con tantos otros que hemos entrevistado por este tema, ¿no? Nadie está exento. No, obviamente nadie está exento, así como en los adultos nadie está exento de una estafa. Bueno, los niños, niñas y adolescentes tampoco están exentos de poder ser contactados del otro lado por algún agresor sexual, digamos, que tenga ese fin. Y tenemos que, como dije al principio, tratar de escucharlos, tratar de estar con ellos, tratar de ser parte de esta... ellos son nativos digitales, están con el dispositivo en la mano desde que nacen. Entonces, si nosotros no estamos adaptados a eso, bueno, tratar de ser parte de ese crecimiento y poder saber qué está pasando para que ellos tengan la confianza de contarnos también cuando sufran algún tipo de situación con este tema. Bien, vos sos coordinador de programas de seguridad infantil en línea, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estos programas? ¿Hay uno para determinada cuestión? ¿Cómo los van elaborando? ¿Y cómo los van aplicando Sí. también? Desde el instituto, digamos, tenemos varios programas, depende al público que se destina. Yo en particularmente me aboco a lo que son los programas para agencias de aplicación de la ley, lo que serían policías y fiscalías a nivel nacional, pero tenemos lo que son los programas para los docentes, tanto de escuela de educación primaria, educación secundaria, en el ámbito privado o público, y tenemos para lo que es la comunidad general, y tenemos los programas que son con una didáctica totalmente distinta, para lo que son niños y adolescentes, tanto de secundaria y primaria. Entonces, esto es dentro de lo que es programa de capacitaciones. Después tenemos programas que van directamente con la CNRT a nivel nacional, con Trenes Argentinos, entonces, y con las empresas privadas que también son parte de esta lucha, ¿no? Así que vamos capacitando a las distintas partes. Perfecto. Brian, muchísimas gracias por este contacto con Zona Cero. Te mando un abrazo. No, muchísimas gracias a vos, Juan. Que tengan buenas noches.